Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra jornada de inversión en Investor Week. Tenemos en este momento que iniciar esta mesa redonda a la cual pues, teníamos muchas ganas de escuchar, precisamente por los integrantes, por lo que tienen que contarnos y porque el sector agro, para nosotros, fundamental, le hemos querido dar toda la importancia o que debería tener. El enfocarnos simplemente en estos proyectos no ha sido porque no hubiese otros igual de interesantes en otros sectores, sino porque creemos que la relevancia que tenemos que poner siempre, la importancia que tenemos que darles a este sector, a veces se nos olvida, pero han sufrido una temporada de la que hemos salido recientemente, donde nos han demostrado su absoluta necesidad por nuestra parte y por ello unir aún más esfuerzos para que se les reconozca en el sitio que efectivamente deberían tener. En esta segunda parte de nuestro evento de hoy, como os digo, tenemos prevista una mesa redonda y tengo que anunciar algunos cambios de última hora debido simplemente a temas de salud. Veis que el primero de los intervinientes iba a ser José Antonio Caballero, que iba a ser el moderador. José Antonio Caballero, como haya intervenido antes, es CEO de Netting Club, ingeniero agrónomo y también muy presente en todos los hubs tecnológicos de agricultura, pero desgraciadamente su salud no se lo ha permitido, ha tenido que marcharse y gracias a que trabaja muy de cerca con Enrique Sangerons, presidente de Asnanet, ha tomado él el relevo en la mesa y será quien presente y quien modere a nuestros invitados. Solo para comentarlo, porque va a ser Enrique después quien los presente, tenemos en mesa a Juan Francisco Delgado. Él también ha intervenido como responsable de una de las empresas colaboradoras que participan hoy con nosotros, pero va a ser un gusto escuchar todo ese conocimiento que atesora y toda esa trayectoria y que nos puede trasladar junto con esas ideas, previsiones, noticias acerca del sector en el que él vive día a día. También está José María Penco. Él también lo va a presentar después Enrique. Es un gusto también tenerte con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Y solamente nos falta Rosa Gallardo, que es la directora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, que es quien me ha dicho que está viniendo. Se incorporará en unos minutos a nuestra mesa de debate. Y sin más, voy a darle la palabra a Enrique. Inicia, por favor, la consiguiente mesa y tú presentas a nuestros invitados. Gracias. Perfecto. Gracias, Yolanda. Bueno, pues buenos días a todos. Le agradezco que haya aclarado que no soy José Antonio Caballero, aunque el peinado nos asemeja bastante, pero no soy José Antonio Caballero. Pero bueno, al final, la verdad que yo me alegro de haberme podido sentar aquí, porque sin que él lo sepa, y ahora lo descubriré, Juan Francisco es uno de los culpables por el que el evento de inversión de este año se ha centrado en el tema de AgriFood y en el tema de agroindustrial y ahora lo iremos contando, ¿no? La idea, evidentemente, es que sean ellos los que un poco nos planteen y nos pongan sobre el tapete cómo está el panorama del mundo agro, centrado en la parte que a nosotros nos preocupa, que es el mundo de la inversión, de los proyectos y de la evolución de ideas de negocio y de modelos de inversión dentro del sector agro, que quizá es un sector que ha sido muy opaco habitualmente al mundo de la inversión, ¿vale? Porque se han movido mucho, y eso sabrán ellos más que yo, en economías familiares, en modelos de negocio muy particulares y muy internos, y no se ha abierto, como las tecnológicas o como otra serie de sectores, al mundo de la inversión, aunque ahora creo que están en ese aspecto acelerando bastante. Como decía Yolanda, nos acompaña en la mesa José María Penco, que conoce de primerísima mano el mundo del aceite de oliva, el mundo de la aceituna, porque bueno, pues que él tiene la suerte de presidir la Asociación de Municipios de Olivo y el responsable de Volion, que ahora nos contará bueno, pues en qué consiste este sector. Y me gustaría que iniciáramos un poco la mesa redonda con unos minutillos de presentación vuestra, y sobre todo la hagamos muy práctica, hagamos un poco la perspectiva que vemos en el sector con respecto a la parte que a nosotros nos preocupa, a la inversión, a los modelos productivos y a las posibilidades y las oportunidades que nos pueden cruzar. Así que, si te parece, José María, nos inicias tú. Sí, se escucha, ¿no? Se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Como bien has dicho,
estoy en la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO. No soy el presidente, soy el director, porque la presidencia de la asociación es un ayuntamiento o diputación, en este caso es el Ayuntamiento de Montoro. Ana María Romero es la presidenta de AEMO actual, ¿no? Pero bueno, soy el director y ingeniero agrónomo, el técnico que lleva a cabo las acciones de la asociación. Respecto a tu planteamiento, tu primera cuestión, te diré que yo creo que en 2000 años que lleva en España desarrollándose el cultivo del olivo como tal, aunque entró algo antes, pero desde los romanos, en estos últimos 15 años estamos viviendo la revolución de los sistemas de cultivo que condicionan, entre otras cosas, los costes de producción, que condicionan a su vez los precios de mercado. Luego, pues estamos en un momento de efervescencia en cuanto a inversiones, en cuanto también a un momento traumático para los olivareros tradicionales, porque no olvidemos que España, un 70% de la superficie de olivar, de los 2.600.000 hectáreas que tenemos, son olivar tradicional. Entonces, la irrupción de los sistemas superintensivos o en seto en el olivo, lo que ha provocado, por decirlo en pocas palabras, es que los costes de producción pasen de 2,5 de media, que los tenemos en AEMO, hemos hecho un estudio de costes desde hace 10 años y lo actualizamos. Pues si en un olivar tradicional vale producir un kilo de aceite de oliva 2,5 euros, en un olivar en seto, que es mecanizado integralmente, vale producir un kilo de aceite de oliva 1,20. Imaginaros esa eficiencia, lo cual no es negativo en ningún caso. Esto es fruto de un desarrollo tecnológico y ha hecho más eficiente la producción, pero sí que está suponiendo una auténtica revolución no solo en España, que es el país líder productor mundial, sino en todo el Mediterráneo, que es donde se produce el 95% del aceite de oliva, y también incluso en otros países de nuestras latitudes donde se permite el cultivo, ¿no? Entonces, el momento es el que es. Nosotros trabajamos desde nuestra asociación, porque AEMO son municipios y al final municipios son olivareros y estamos siempre del lado de la producción en cuanto a que puedan, por lo menos, cubrir costes. Nosotros trabajamos incesantemente para mantener el precio del aceite de oliva. Cuando hablo de precio export, no hablo de proyectos de envasado, etcétera, que son diferentes, sino el precio de un depósito de aceite de oliva en la puerta de una almazara. Trabajamos para que sea superior a esos costes del oliva tradicional, porque si no, las cuentas no salen. Ese es nuestro trabajo, pero claro, nuestro y de mucha más gente. Pero claro, si lo conseguimos a través de la comunicación, de la excelencia del aceite, de la exportación, de las virtudes del olivar como un escenario medioambiental, etcétera, etcétera, mientras más lo conseguimos, que esté a 3 euros, más interesante invertir en un olivar en seto que vale producir 1,20. Luego, ¿qué está ocurriendo? Que se está expandiendo. Además, fincas muy grandes, porque son grupos de inversión importantes, de fincas de 500, 600, 1.000 hectáreas, en España, por supuesto, en el Valle del Guadalquivir, y sobre todo en Portugal, Marruecos, Chile y otros países, pues es que se está incrementando la superficie y además una superficie mucho más productiva, porque una hectárea de olivar en seto nos da 10.000 kilos, una hectárea de olivar tradicional de media nos da 2.500 kilos, ¿no? Por tanto, cada vez es más importante este sistema de producción, como digo, eficiente, y cada vez son más los grupos de inversión, sin duda, que están llegando a desembarcar donde hay rentabilidad, lo cual también es comprensible, no hay ninguna. Pero, claro, vamos a ver dónde converge esta situación dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Porque cuando hay mucha oferta posible a unos precios, con unos costes inferiores, al final puede provocar la bajada del precio del producto y eso implique la falta de rentabilidad de lo que digo que es el 70% del olivar español, ¿no? El problema está encima de la mesa, es una oportunidad y a la vez es un problema. Nosotros lo que decimos siempre, bueno, como el consumidor mundial acepta que un kilo de aceite en origen esté a 3 euros, porque cuando está a 3 euros o a 3,50, como está ahora mismo, se sigue comercializando todo el aceite que se produce, pues vamos a hacer un pacto entre caballeros y vamos a mantener a ese precio el aceite. ¿Qué ocurre? Pues que los olivareros tradicionales podrán seguir viviendo, pero es que los olivareros, los nuevos inversores en el olivar, lo que tendrán es unos beneficios mayores. Luego, yo creo que es una situación que a todos nos conviene, ¿no? Y ese es un poco el escenario actual del sector. Muy bien, José María, muchísimas gracias.
nos ha dado contenido para 3 mesas redondas, o sea que aquí podemos sacarle muchísimo recorrido a tu intervención de entrada. El segundo componente de la mesa, Juan Francisco Delgado, como decía antes, es uno de los responsables de que el evento del Networking Investor Week de este año se haya centrado en el mundo agro. Y eso tiene una explicación. Tuvimos la suerte de tener un desayuno de trabajo con él de la mano de Netting Club hace un par de meses aproximadamente en el Círculo de la Amistad. Y las personas que estamos vinculadas a la inversión, que quizá nos centramos más en proyectos tecnológicos o en proyectos vinculados a la nueva economía, que se llama, muchas veces cometemos el error de no centrarnos, de dejar de lado a la economía más tradicional que puede haber en el mundo, que es la agrícola, ¿no? Unido además a los cambios de modelo que ha comentado José María Penco, Juan Francisco dio una clave que automáticamente dijimos: ostras, esto puede ser bueno para centrar el Networking Investor Week de este año en esta situación. Él comentaba de cómo se estaban empezando a buscar modelos de innovación, modelos tecnológicos para resolver problemas actuales que eran una realidad, como era el cambio climático y la problemática del agua, y que empezaban a ser oportunidades de inversión por proyectos y modelos buenos que había. José María acaba de hablar del tema del superintensivo, pero el superintensivo creo que requiere un regadío muy superior al olivar tradicional, ¿no? Entonces, claro, ahí confluyen factores con mucha distorsión, ¿no? Entonces, a raíz de aquella ponencia o de aquel desayuno que fue agradabilísimo con Juan Francisco aquella mañana, dijimos, vamos a centrar el evento de inversión de este año en modelos agrícolas o en modelos del sector agrario que puedan, con 1000 derivadas distintas, ser interesantes para nuestros inversores, ¿no? Juan Francisco, aparte, como bien ha dicho Yolanda esta mañana, de 30.000 cosas, es el vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación y el responsable del Smart Agri-Food que se organiza en Málaga, ¿vale? El Smart Agri-Food puede ser perfectamente, yo creo que el evento a nivel mundial más importante y más referente en el sector. Está muy centrado en su proyecto, pero claro, va de la mano de alguien que lo conoce muy a la perfección y que además grandes empresas de Córdoba, pues como puede ser Galpagro o Fran Galvez, participan de manera muy activa en este proyecto, ¿no? Yo me gustaría, Juan Francisco, igual, ¿no?, que José María, que bueno, nos diera una pequeña introducción de tu visión de cómo está el terreno de juego un poco de cara a la inversión sobre todo, y ahora ya pues iremos desarrollando. Muy bien, muchas gracias. Ya lo he dicho esta mañana, no lo voy a repetir, el agradecimiento a Yolanda, a ti, a todo el equipo de Netting, porque hoy estaba yo teóricamente en Bruselas y menos mal que me han cambiado la reunión y he podido estar aquí porque surgió una convocatoria rápida en el Parlamento Europeo, pero he podido estar aquí a pique de un infarto estuvo Yolanda ese día, sí. Pero bueno, en fin, felizmente estoy aquí en Córdoba, que me encanta compartir este momento aquí en esta ciudad y con esta gente que desde luego es muy loable, y además ojalá hubiera 28.000 personas en España particularmente, que se preocuparan como vosotros de organizar cosas de este tipo, ¿no? ¿Cuál es además agradezco que haya servido aquel desayuno, que para mí también fue muy agradable, el que centréis y focalicéis aquí, porque si nos damos cuenta, vamos, comento así varios titulares para debatirlos después, ¿no? Nosotros estamos presentando por toda España el informe de tendencias del año 2022, ¿no? Lo presentamos en Jaén el viernes, en el último sitio. Me acaban de comunicar que lo vamos a hacer en Barcelona el día 22 con el Mobile World Congress y con el IRTA, ¿vale? Lo vamos a hacer allí. El informe de tendencia lo hemos hecho también en Madrid Fusión, lo hemos hecho también en la UNIR, en la Universidad de Internet, lo hemos hecho en Córdoba, lo hicimos hace poco, en la Diputación de Córdoba, y seguiremos haciéndolo por muchos sitios, ¿no? Y el informe lo que nos da son varios titulares donde creemos que la inversión es interesante, o de la inversión es interesante. Lo primero, que estamos en un momento
estamos en un momento clave en el sector agroalimentario. En el sector del aceite de oliva es clave, pero es que en el resto del sector agroalimentario también. Buenos días, Rosa. Gracias, no te preocupes. Un honor estar aquí con Rosa. Bueno, sigo. Digo, en España, en el resto del sector agroalimentario también, ¿no? Es un momento clave. Casi siempre se dice eso, ¿no? Que es un momento clave, sobre todo cuando aparecen las tecnologías aplicadas al sector, a cualquier sector, ¿no? La tecnología parece efectivamente que está generando lo que se llama la quinta revolución, ¿no? Algo muy frecuente utilizado en el lenguaje, ¿no? Pero es verdad que ahora confluyen cosas que antes no confluían, como por ejemplo la concienciación de que estamos en un momento crítico del cambio climático. ¿Qué quiere decir crítico? Crítico es que perdemos la Tierra tal y como la hemos conocido. Es decir, que es una situación importante, porque es muy importante, pero es muy urgente. ¿Y en qué? Pues en todo lo que significa cuidar el planeta, evidentemente, ¿no? De la capa de ozono, de la contaminación, pero es que a la agricultura le afecta especialmente también porque la agricultura es uno de los más contaminantes y además el agua la perdemos. Es decir, ya lo hablábamos el otro día, el agua es un elemento que el 80% del agua dulce se usa para la agricultura. Es decir, que tengamos en cuenta que el cambio climático es esencial en todo este tema. El 80% de las emisiones de metano a la atmósfera lo producen los animales. Esto es algo también que abre otras oportunidades de inversión, que ahora hablaremos, de las proteínas alternativas y de todo eso. Pero además del cambio climático, fijaros qué importante y qué urgente. Lo de ir a Marte, que parecía una cosa turística, los que empezaron a idearla dijeron hay que buscar una salida, una ventana de salida de la Tierra, ¿vale? O sea, lo digo para que lo pensemos, Cambio climático. La segunda cosa importante, además de la tecnología, es el tema relacionado con las circunstancias derivadas de la pandemia, ¿vale? La pandemia, que obviamente se está acabando, está ha acelerado también muchos procesos y ha generado también muchas nuevas cosas relacionadas con la seguridad alimentaria desde el punto de vista del aseguramiento de la alimentación, es decir, que llegue la alimentación a los sitios que tiene que llegar, por la cadena logística, por la falta de producción, falta de mano de obra, por muchas cosas, ¿vale? Pero también por la propia seguridad de la alimentación, de lo que comemos, ¿vale? Los dos, en inglés están diferenciados los dos, pero digamos en español tiene que ver con el aseguramiento de que no lleguen alimentos y, en segundo lugar, que la cadena se asegura para el consumidor, digamos. Y en la pandemia eso, pues bueno, ya lo sabéis, se dice que la cadena alimentaria, por lo menos en los países llamados occidentales o de democracias liberales, ha funcionado, Ya estamos viendo lo que está pasando. Si alguien ha puesto la vista y el oído en lo que está pasando en Shanghái, por ejemplo, o va a pasar dentro de unas semanas en Pekín, se dará cuenta cómo está cambiando su modelo productivo. Por ejemplo, en Shanghái salía en el New York Times, creo que leí el otro día, que hay una empresa que está envasando al vacío, me parece que son 800.000 comidas diarias, ya cocinadas, para llevar a los domicilios con una logística de última milla para llevarla a los domicilios. Como aquí funcionan las cocinas, las llamadas cocinas fantasmas, pues un poco en ese sentido, ¿no? Eso en Shanghái, ya funcionando día a día, No sé si era El País o el New York Times, venía un reportaje que está en internet y que lo podéis ver. Entonces, este tema de la pandemia es un tema importante en todo el sector. Y también, por último, pues estos acontecimientos de la guerra de Ucrania
la invasión de Ucrania, que está produciendo tensiones de dos tipos. Unas con el precio de los carburantes y de los derivados de los carburantes y el precio de la energía, que aquí nos han expuesto esta mañana una empresa de energías renovables de autoconsumo, pero que pone encima de la mesa la necesidad también de disminuir los costes en el sector agroalimentario, por ejemplo, en el tema de los riegos, ¿vale?, donde la factura de los riegos se ha disparado y el coste de los productos se ha disparado. Por eso, no solo por el reparto logístico, que también, sino también por el uso de energía derivadas del petróleo y del gas, ¿vale?, para la elevación de las aguas, para el riego, etcétera, etcétera. Y además por la falta de determinados productos que está cambiando, por ejemplo, de cereales, que está cambiando absolutamente también la configuración del mercado y que otros productos como el aceite de oliva estén ocupando pues un espacio que antes le ocupaban otros que eran más baratos y que ahora se está dejando de producir. Entonces, este es otro efecto también que está haciendo que cambien las tendencias y que se esté acelerando. Seguramente, yo lo digo siempre que puedo, esto que está pasando, hay una generación de personas que va a marcarla totalmente, es decir, cada 50 años pasan en el mundo pues como la tormenta perfecta de esto, y hay una generación que ya vive con eso. Las democracias occidentales, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se crearon tal y como conocemos ahora todo el sistema, la arquitectura institucional y política que tenemos en los países occidentales. Esto está ocurriendo ya, ¿eh? Nosotros vamos a ser partícipes de eso y seguramente la economía mundial va a entrar en esto. Entonces, el sistema agroalimentario está ahí, está en la base de todo eso. La tecnología está en la base de todo eso, porque lo que la tecnología está haciendo es acelerar de manera exponencial todos esos procesos. ¿Cómo? Pues haciendo que lo que antes tardábamos 10 años, ahora se hace en 1, en medio, en meses. Ya la videoconferencia es habitual en nuestro trabajo. Antes decía, bueno, yo no sé si voy a teletrabajar, en mi empresa esto no funciona. ¿Alguien se plantea ahora que el teletrabajo no funciona? El que va para atrás será en la administración porque no tiene que responder con resultados, pero el que tiene resultados, desde luego el teletrabajo lo utiliza siempre que puede, la videoconferencia siempre que puede también, por muchas razones, pero además los propios sistemas están haciendo que las cosas vayan de manera muy acelerada. No van a sustituir lo presencial, no van a sustituir el contacto humano, todo lo contrario, se va a multiplicar, pero va a ir más rápido, la diferencia es que va a ir más rápido. Y acabo. ¿Qué tendencias fundamentales? Pues evidentemente la referencia al cambio climático y al uso de los recursos naturales son fundamentales. A la no contaminación, al no uso de fertilizantes o la disminución del uso de fertilizantes o fitosanitarios en los suelos y la sustitución por otras alternativas tecnológicas que van desde el uso de láser en los suelos para quemar hierba hasta, por ejemplo, lo que los israelíes están trabajando, que es la genética de determinadas plantas que hacen que puedan utilizar con agua del mar desalinizada, por así decirlo, hacer a las plantas resistentes para que produzcan tanto o más que si utilizan agua dulce normal. Esto con respecto al cambio climático, por supuesto con la falta de mano de obra, que es algo que va a pasar, que va a seguir pasando a pesar de las trabas a la inmigración y todo lo que sucede. La robótica va a ayudar a todo esto. Ya estamos viendo cómo, por ejemplo, los robots están empezando a cosechar determinadas productos como la fresa, como la naranja, como la manzana, productos que ya se están utilizando con
soluciones robóticas, por ejemplo, ¿vale? Ya estamos viendo cómo, por ejemplo, se está utilizando la clasificación por vía aérea en el propio árbol o el producto ya recogido. Yo lo veía el otro día en Fruit Logística en Alemania, con cámaras de visión espectral que te pueden decir el nivel de maduración del fruto, con lo cual le sacas mucho más partido el no hacerlo a ojo, por lo que estás viendo con análisis muestrales, de una forma muy manual, ya de una forma muy automática, se puede separar, la producción se puede hacer por calidades, etcétera, etcétera. Todo esto está cambiando enormemente. El mercado de las proteínas alternativas es un mercado de un cambio extraordinario, ¿no? O sea que hay muchas tendencias, por supuesto la agricultura vertical, se me olvidaba, la agricultura, la indoor farm que se llama, que, hombre, hay gente que dice, no, un olivo no se podrá poner en el indoor farm. Ya veremos. Es decir, entramos ahora mismo en las frutas y las verduras donde España, precisamente, como tenemos sol, como tenemos las condiciones, y además tenemos una industria en la costa, desde Valencia hasta abajo, hasta Huelva, una industria tan potente en el sector de frutas y verduras y sobre todo en cultivos en invernaderos, pues no nos metemos en eso, pero ojo, que Alemania y Holanda van a la cabeza en inversión, por ejemplo, en ese tipo de cultivo indoor. Yo veía el otro día en Alemania, en Berlín, veía el otro día que un contenedor de los que lleva Maer, por ejemplo, en los barcos, habían conseguido unos italianos que vendrán a nuestro evento de Málaga, hacerlo sostenible, por supuesto, con energía solar, ¿vale?, y con unas condiciones de luz y de uso de agua preciso, 5 cosechas le sacan a las verduras que se crían en ese contenedor. 5, y la han fabricado unos chavales. Vosotros imaginaros eso, ellos le llaman que son huertos urbanos, pero huertos de agricultura vertical, ¿no? Todo esto va a ser un hecho cada vez mayor que se va a multiplicar, pero podía seguir hablando, pero prefiero dejarlo ahí, no meterme en el tema de la ganadería, que es un tema también muy importante porque ahí se abren muchas oportunidades en dos cosas, en proteínas vegetales o carne derivada basada en plantas, que se llama, donde cada vez está habiendo más oportunidades que llegan a los lineales de los supermercados, carne basada en plantas. En España hay una empresa que se llama Eura que lo está haciendo, pero hay muchas más. Beyond Meat en Israel o Impossible Food en Estados Unidos. Empresas que ya, no digo Eura, pero Impossible Food y Beyond Meat, que lo meten en los lineales españoles, pues facturan más de 1.000 millones de dólares anuales. Es decir, una empresa que a lo mejor tiene 100 empleados en todo el mundo. Es decir, mirad, fijaros la rentabilidad de la que estamos hablando. El 30% del consumo mundial de proteínas basadas en plantas sustitutivas de la carne en el año 2040, el 30% de ese mercado serán derivados de las plantas. Pero es que además el otro 30% en ese mismo año va a ser carne cultivada, ¿vale? Es decir, carne que ahora mismo está saliendo de un laboratorio que ya se han hecho catas ciegas, ¿vale? El Financial Times lo organizó hace muy poco, catas ciegas donde se ha podido ver que periodistas especialistas en gourmet no han sabido distinguir la carne de vacuno artificial y la carne de vacuno, ni en el olor, ni en el sabor, ni en la textura, ni la carne de vacuno criada en una granja, ¿vale? Es decir, esto que ahora nos parece ciencia ficción, algún día os acordaréis de que un tío os lo contó aquí en una videoconferencia, pero que ya elimina muchos aspectos relacionados con el consumo de carne. Por ejemplo, lo que consume para criar 100 pollos una granja y el tiempo que tarda, si esto se hiciera de manera artificial, se multiplica por más de 10 millones la producción que se haría
en lo que utilizamos 100 pollos, ¿vale? Es decir, todo el consumo de energía de los vegetales, todo lo que consumen los pollos, si todos esos recursos los ponemos en un cultivo de carne de pollo de laboratorio, que conocemos ahora como de laboratorio, se multiplicaría por muchos cientos de miles de carne de pollo disponibles, ¿eh? Teniendo en cuenta que, y es muy importante este dato, que el 60% del consumo agrícola es para consumo animal, que luego nos comemos, ¿vale? Lo dejo ahí. Que no es poco, lo dejas ahí que no es poco. Vamos a seguiremos ahora porque hay otros muchísimos temas para sacar. Y se va cumpliendo un poco el objetivo con el que Yolanda y José Antonio preparaban esta mesa redonda, que era el tener una perspectiva desde la economía, como podemos llamarla, más tradicional y local, como puede ser el mundo de la aceituna y del olivar, a una visión más internacional, europea y tecnológica como la que puede aportar Juan Francisco, pero al final faltaba una pata que afortunadamente tenemos también aquí, que es Rosa Gallardo. Rosa, bienvenida. No nos conocemos de trato, ¿vale? Pero yo sí tengo el orgullo de pertenecer con ella, y ella no lo sabe. Estamos en una mesa de trabajo de un proyecto de Córdoba 2030, que nos hemos reunido en un par de ocasiones para plantear ideas, y a mí me encantó porque al final unifican el mundo empresarial con el mundo universitario para que entre todos aportemos ideas de ese modelo de ciudad que queremos plantear para el año 2030, ¿no? Bueno, algo que no sabemos si será más político que práctico, pero bueno, de momento estamos ahí, efectivamente. Rosa es la directora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, que bueno, es una institución, no es necesario presentarla, y como decía, era la tercera pata que nos faltaba en esta mesa, porque queríamos terminar de ver cómo se están preparando nuestros universitarios, cómo la universidad ha incorporado a una velocidad estratosférica, como nos comentaba Juan Francisco ahora mismo, todo este escenario y todo este movimiento a los modelos tradicionales que históricamente había desempeñado la Universidad de Córdoba, ¿no? Si somos ágiles, si no lo somos, cómo podemos un poco subirnos en ese tren, y ahora pues empezaremos con la mesa redonda por sí. Muy bien, pues muchas gracias por darme la palabra y por invitarme a participar en esta mesa redonda. Un placer, y mis disculpas desde el principio pues por el retraso en llegar, pero tenía otro acto que no podía abandonar, y bueno, pues lo que he tardado en desplazarme, pero tenía interés por estar aquí, y aunque sea un poquito tarde, pero nada, encantada de poder participar y compartir mesa con las personas que me acompañan. Bueno, pues que es un lujo, y para hablar de un tema que yo creo que nos preocupa a todos. Escuchando a Juan Francisco, pues bueno, efectivamente ahora mismo estamos en una revolución enorme en el sector agroalimentario. Yo creo que es verdad que la pandemia ha venido a acelerar procesos y todo lo que está ocurriendo alrededor también de la pandemia. Es decir, todo este tsunami que tenemos encima de acontecimientos, lo que ha venido también es acelerar procesos y a evidenciar algo que se nos había olvidado, y es que el sector agroalimentario produce alimentos, y es que la agricultura produce alimentos, y es que la principal necesidad que tiene la sociedad es la producción de alimentos, y si ponemos en riesgo eso, pues mal vamos. Dábamos hace unos años por asegurado que íbamos a llegar a un lineal y que íbamos a encontrar una disponibilidad de alimentos, como si eso apareciese así, y cuando la cosa ha empezado a ponerse fea, pues hemos visto que, bueno, que hay que atender a un sector que nos va a garantizar la principal necesidad y demanda que tenemos, que es la de alimentarnos. Entonces, yo creo que ese contexto ha cambiado. Por un lado, la necesidad y la evidencia del carácter estratégico del sector pues ha cambiado, pero también han cambiado y tienen que cambiar muchas cosas en el sector, como acaba de decirse. Es decir, el sector tiene sin ninguna duda que ser más productivo, el sector tiene que producir alimentos, pero tenemos un problema que Juan Francisco acaba de decirlo, y es que los recursos son cada vez más escasos, bien por disponibilidad o bien por precio, ¿verdad? Porque la energía que necesitamos para producir pues tiene un precio que es complicado de asumir.
ese escenario de producir más con unos recursos escasos y después, bueno, ha hecho referencia también al cambio climático y a todo el problema medioambiental que está atravesando nuestro planeta hoy en día y que, por supuesto, afecta de forma directa al sector agroalimentario. Y esa ecuación que parece que no tiene solución, producir más con recursos escasos y protegiendo al planeta y con todos los factores externos que tenemos hoy en día, pues debe tener solución, no nos queda otra que tener solución, porque alimentar tenemos que alimentarnos, y la solución debe venir sin duda por la vía de la innovación. Es decir, no nos queda otra que apostar de forma decidida por la innovación, por muchas razones. Hay que innovar, sin duda, para aprovechar mejor los productos, y ahí entra de lleno todo el tema que tiene que ver con la reducción del desperdicio alimentario y la pérdida de alimentos. Una tercera parte de lo que producimos no llega al consumidor final y estamos desperdiciando ahí unos recursos enormes que podíamos dedicar a otro tipo de producciones, ¿no? de funciones productivas. Hay que ser mucho más eficiente también para aprovechar mejor todos los subproductos y todos los recursos que ponemos a disposición de los procesos productivos, y ahí entra de lleno otro ámbito que está ahora mismo, bueno, con un potencial enorme, que es toda la economía circular. Es decir, ahí hay en el sector agroalimentario un potencial de desarrollo enorme. Se han dado pasos muy importantes en el sector del olivar y del aceite de oliva. Hay ejemplos muy destacables, pero queda mucho por hacer. Es decir, podemos ser mucho más eficientes en el aprovechamiento de todos los recursos, de los subproductos y de los residuos que se obtienen en los procesos productivos. Y por último, creo que la innovación debe ir dirigida también a algo que ya se ha hecho referencia, que es a ser más eficientes en el uso ya de los recursos, y ahí emerge con fuerza todo el tema de la tecnología y de la transformación digital. Transformación digital, pues para utilizar exactamente la cantidad de recursos que necesitamos para poder producir lo que queremos producir, es decir, ni una gota más de agua, ni un gramo más de fertilizante, ni un gramo más de producto fitosanitario, y aplicado todo en la cantidad, en el momento y en la forma precisa para que la producción no se vea alterada. Eso se consigue con la digitalización del sector, con la transformación digital del sector, y ahí es donde entra de lleno también ya el papel de la universidad, porque creo que se han producido, y Juanfran acaba de decirlo, avances enormes en el ámbito tecnológico. Es decir, la tecnología está ahí. Creo que el menor de los problemas que tenemos es un problema tecnológico. No hay problema tecnológico. Hay tecnología disponible para que el sector agroalimentario pueda producir de esta forma que estaba comentando, pero tenemos otro tipo de problemas en los que ahí sí que puede aportar la universidad. Es decir, el problema no es tecnológico, el problema es de adopción de esa tecnología y de que esa tecnología responda de verdad a lo que el sector está necesitando, que es ayudar a los agricultores, a la industria agroalimentaria, a la logística, a la empresa de distribución, a tomar mejores decisiones, a que las decisiones que adopten pues sean decisiones que les permitan ser mejores económica, social y ambientalmente. ¿Y cómo hacemos para adoptar mejor esa tecnología? Pues ahí es donde tenemos todos mucha responsabilidad. Hay un problema importante que es el de la capacitación y formación de todos los actores que conforman este ecosistema agroalimentario. La capacitación y formación no es solo responsabilidad de la universidad, sí, sin duda tenemos una responsabilidad muy importante, pero hoy en día creo que ese modelo lineal en el que todo el conocimiento parte de la universidad, se transfiere al sector para que el sector lo aplique, todo eso ha cambiado. Estamos hablando de modelos con formato de ecosistema en el que hay procesos que son procesos de co-creación, de colaboración, de cooperación, y ahí está la universidad, pero está también la empresa privada, está la administración, están las cooperativas, es decir, ahí están todos los actores para que de la mano de la universidad seamos capaces de, bueno, pues mejorar la capacitación, la formación de todos los actores y seamos capaces de esa investigación que se hace y que hacemos todos, se convierta en innovación, en transferencia y en los resultados que necesita el sector. Ahí hay mucho por hacer, se están dando pasos. La universidad también se ha reinventado, es decir, nuestros grupos de investigación que están impulsando y que están tratando de que
transformación digital sea una realidad en el sector, bueno, pues están avanzando muchísimo en esas tecnologías que había comentado, la utilización de la inteligencia artificial para el riego, la robótica, los vehículos autónomos, la utilización de tecnología NIRS, por ejemplo, para identificar la calidad y la salubridad del alimento que tomamos. Es decir, tecnología hay muchísima y se están dando avances muy importantes, pero la preocupación fundamental que tenemos es cómo hacemos que esa tecnología que ya está disponible sea adoptada por todo el sector. Y cuando hablamos de todo el sector, hablamos de que en la transformación digital no habrá más brechas de las que ya existen. Es decir, necesitamos que todo el sector se incorpore a esta revolución digital. Y ahí pues creo que tenemos una responsabilidad enorme porque no nos queda otra. Es decir, es que no hay otro escenario viable para que esto acabe de funcionar. Es decir, tenemos ahí una responsabilidad enorme todos y ojalá seamos capaces de trabajar en alianza, que es otro de los elementos que creo que es importantísimo. La universidad está aquí, pero la universidad sola no hace nada. Es decir, lo que nosotros podamos aportar, trabajar y de nada sirve si no es en alianza y de forma coordinada con el sector, con la administración y esa es la forma de trabajar que siempre ha tenido la Escuela de Agrónomos de Córdoba, al servicio del sector, de la mano de la administración para ayudarle a que se tomen las mejores decisiones para que el sector sea capaz de responder a lo que la sociedad le está demandando. Y hoy en día estamos ahí en un momento también muy complicado, con muchos fondos a disposición de un sector, pero la responsabilidad que tenemos y la preocupación es hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque la oportunidad es enorme, es decir, hay muchos fondos que van a venir dedicados a esto, pero ojalá tomemos las decisiones correctas para que se le dé la respuesta a la sociedad que está esperando de nosotros. Perfecto. Rosa, pues lo mismo, una cantidad de temas tremendos para tocar, pero vamos a intentar centrar un poco el tiro en lo que nos ocupa como jornada de inversión y como fondo, sobre todo viendo temas prácticos, ¿no? que ya se han visto aquí, incluso ideas de negocio que pueden surgir a futuro, pues se ha hablado de oportunidades que en su día fueron sometidas a procesos de inversión, como el caso de la carne vegetal, que tuvimos con Eure, con el modelo que ha dicho Juan Francisco, pues lo hemos tenido en ronda de inversión y que hoy están en esos lineales de esos supermercados, están en esas cartas de las comidas de las cadenas de comida rápida, en las que vemos hamburguesas de origen vegetal y nuggets de pollo que no son de pollo, que son de origen vegetal, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues han tenido esa capacidad. Vemos, como bien decíamos antes, la capacidad logística de ese reparto en momentos de pandemia, en momentos complicados, de aceite de oliva, de elementos básicos que han estado cubiertos y que bueno, pues lo hemos tenido a disposición de cada uno de nosotros y, bueno, es cuestión de idear nuevos modelos de negocio que, por ejemplo, pues consigan llevar el papel higiénico al supermercado cuando hay momentos de pandemia que sabemos que se acaba y que pueden ser oportunidades de negocio, ¿no? En esa línea, me gustaría que me dierais un poco vuestra visión de cómo el agricultor tradicional, el agricultor anterior a esa generación, que hablaba antes Juan Francisco, que está viviendo este cambio tan vertiginoso, cómo va a tener esa capacidad de adaptarse a ese cambio y de vender su modelo, su idea, su explotación a posibles inversores que bueno, pues para no quedarse en el camino. ¿Será absorbido por los grandes? ¿Podrá entrar al terreno de juego? ¿Cómo vais vosotros? ¿Cuál es vuestra sensación? Es complicado, hay que mojarse un poquito. Pero... Yo tengo mi opinión muy clara al respecto, pero le cedo la palabra. Tocar eso da calambre. Es peligroso. Gracias. Vamos a ver. Leía el otro día que el 63% de los agricultores españoles se van a jubilar antes de 2030. Eso es un dato objetivo. Por tanto, vamos a confiar en que va a haber un 63% de relevo generacional y vamos a focalizar en ese colectivo porque, bueno, vengo del sector oleícola y es un sector muy tradicional, donde el 60% de la producción española son cooperativas que están dirigidas por personas con una media de edad de 70 años y es especialmente grave ese problema, el de la modernización
en muchos casos, ¿no? Entonces yo ya me iría directo a ese 60 y tantos, que en 10 años más será un 90% de relevo generacional, y vamos a intentar pensar en esa nueva generación, ¿no? Ya. Y en ese sentido, yo creo que como productores tradicionales, primero, están abiertos, igual que los nuevos sistemas de cultivo que antes hablamos, están abiertos absolutamente a la digitalización. También la digitalización, por supuesto, que es aplicable en los sistemas tradicionales, incluso al ser sistemas que tienen asociados costes mayores y menor eficiencia en los procesos, ese salto que puedan dar con la digitalización es aún mayor en porcentaje, ¿no? Luego partamos de que la digitalización es absolutamente necesaria. Y yo ahí diferenciaría, hablando de lo que tú nos preguntas, ¿no?, de revisión desde el punto de vista, focalizando en el tema de los inversores, etcétera, ¿no? Yo aquí creo que hay dos grandes mercados objetivos, y lo digo desde la producción aquí en Córdoba, en España, en Andalucía. Existen en el mundo agroalimentario existen dos colectivos a los que dirigimos nuestros alimentos y nuestros productos. Uno son los miles de millones de personas que viven en el mundo y que necesitan alimentarse, y que en 2060 van a ser 9.500 millones de personas, ¿no? Y cuya preocupación es comer, antes que otra cosa, comer, ¿no? Comer y tener los nutrientes necesarios. Y después tenemos los países desarrollados, donde las preocupaciones, como muy bien ha dicho antes Juan Francisco, son las que son, y donde los valores son los que son, y por tanto el precio diferencial que debemos buscar son los que son. Y en ese sentido, yo creo que en el futuro la tendencia debe de ser que los productores tradicionales, con sistemas menos eficientes, pero que seguirán siendo tradicionales, se pongo el ejemplo de la sierra, es decir, de los cultivos donde la pendiente supera el 20%, por mucho que queramos reconvertir esos sistemas de cultivo, no vamos a poder hacerlo porque eso limita la entrada a la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Y tendremos que seguir cultivando los pueblos de sierra, si no se nos van a despoblar, ¿no? Bien, en ese sentido, yo lo que veo en un futuro es que tenemos que tener claro que esos sistemas tradicionales menos competitivos tienen que dirigirse a tres cosas, y lo digo en orden: calidad, primero; segundo, calidad; y tercero, calidad. Es decir, calidad. Calidad asociada a beneficios ambientales. En el caso nuestro, hablo siempre del olivo, pero bueno, decía que la mayoría de las emisiones, efectivamente el 80% son generadas de agricultura. En el caso del olivo, si el manejo es adecuado, la ecuación se revierte. Es decir, producir 1 kilo de aceite de oliva con un manejo adecuado en una finca puede suponer la absorción, el secuestro de 10 kilos de carbono. Es decir, fijaros el argumento de nuestro sector que tenemos frente al mundo con empresas que ya certifican el secuestro de carbono, el argumento tan potente para esos países desarrollados, ambientalmente sostenible y saludable, lo ha dicho él también. Es que las dos grandes preocupaciones del planeta en este momento, hasta hace 5 o 6 años, era el terrorismo, el paro, las encuestas internacionales que se hacen, ahora mismo son, primero, la salud y, segundo, el cambio climático. Antes era el cambio climático, antes de la pandemia, ahora le ha pasado la salud por la pandemia. Pues en el caso de la producción de aceite de oliva, pero también de la producción en general española y andaluza, que está basada en la dieta mediterránea, tenemos un producto saludable, tenemos un producto que se cultiva de forma sostenible cada vez más, y que somos líderes europeos en superficie de producción ecológica, junto con Francia, y andamos, pero tenemos 2.500.000 hectáreas, somos líderes europeos, luego somos sostenibles produciendo, producimos unos alimentos sanos que ayudan a que la vida sea más larga y mejor, como los aceites de oliva, hortalizas, etcétera, legumbres, etcétera, etcétera. Luego estamos en el sitio adecuado y en el momento adecuado para venderle esos argumentos desde los productores tradicionales a los países desarrollados, que son los que van a pagar un precio diferencial, porque al final, inevitablemente, yo no lo veo de otra forma, no lo entiendo de otra forma, inevitablemente en el mercado agroalimentario existirá un nicho de productos de calidad, sostenible, etcétera, que busquen un valor añadido necesario para su rentabilidad, y un nicho de producción de comida necesaria y masiva para alimentar esos 9.000 millones de habitantes que tendrá el planeta dentro de unos pocos años, ¿no? En cuanto a los inversores, en ese sentido, yo animaría a no solo invertir en sistemas de producción intensiva o superintensiva, no solo en eso, que por supuesto van a seguir andando y tal, sino también fijarse en pequeños entornos rurales
fijarnos mucho en la agricultura que se hace en Francia, que se hace en Italia, donde se valora mucho lo local, lo tradicional, lo artesanal, y donde son proyectos que tienen mucho desarrollo y mucha rentabilidad también, cuando se saben enfocar utilizando también la comunicación, las nuevas tecnologías para la venta directa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en España todavía nos queda mucho por andar y es una línea de futuro, ¿no? Deciros, antes he hablado de Volume, de la guía una guía que hacemos, Mercacé y AEMO, en nuestra asociación, y seleccionamos cada año los 100 mejores aceites del mundo. Este año se han presentado 850 marcas de 23 países diferentes y son aceites de la máxima calidad. Hay aceites con un valor muy superior. Ahí estamos notando año tras año que cada vez más son de esos 100 que elegimos, cada vez más el porcentaje de aceite ecológico es mayor, cada vez más el porcentaje de aceites que señalan en la etiqueta, el tema de que os he dicho del CO2, del secuestro de CO2, es mayor. Cada vez más vemos que se asocian más al territorio, denominaciones de origen, etcétera. Entonces, no olvidemos ese nicho que además va a ser el que van a adquirir los países con mayor valor, con mayor poder adquisitivo y, por tanto, donde va a haber también un volumen de facturación mayor, ¿no? Y ahí es donde yo veo el encaje de la agricultura tradicional, que inevitablemente serán siempre menos competitivas que otras agriculturas o otras ganaderías de mayor intensificación, ¿no? de la producción. Uso el micro porque, bueno, como Rosa, más que nada para seguir aclarando que tenemos bastantes asistentes virtuales y si no es a través del micro no nos oyen, ¿no? Juan Francisco, abro también la pregunta, ¿no? ¿Cómo se adecúa el mercado tradicional a los nuevos modelos de inversión, a los nuevos modelos de financiación que salen fuera bueno, pues de lo tradicional, como podrían ser las economías familiares o como pueden ser los circuitos bancarios, ¿no? ¿Cómo esa generación intermedia entre este cambio evolutivo que hay y lo que existía se está empezando a adecuar o a formar para cambiar el concepto de la inversión? Bueno, volvemos a la pregunta que tú hacías, ¿no? El cambio generacional. Esto conecta con muchas cosas, ese tema, ¿vale? La primera, voy a contar mi caso, ¿vale? Yo soy hijo de agricultor y de agricultora, nieto de agricultor y de agricultora, bisnieto de agricultor y agricultora. Es decir, esto es que lo conozco desde que era muy pequeño, que yo iba con mi padre al campo a coger la aceituna, por ejemplo, ¿vale? Y lo hacía en mis vacaciones y en los fines de semana, y cuando me iba de juerga, que mi padre me decía mañanitas tristes o nochecitas alegres, mañanitas tristes, ¿no? Lo decía mi abuelo, mi padre, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque, en fin, conozco el tema desde que yo se lo he contado muchas veces a José María. Yo me voy al campo, a una casa que tenemos allí, una finca de olivos en La Laguna, entre Jaén, entre Baeza y Mancha Real, ¿vale? Y tengo olivos, y entonces sé lo que es la producción en una cooperativa, en varias comunidades regantes, conozco suficientemente el sector, bastante, y lo conozco desde abajo, quiero decir. ¿Hay relevo generacional? No, hay un problemón con ese tema, un problemón. Fijaros que se da la paradoja de que hay gente con 80 años que hace el relevo generacional a su hijo que tienen 65. Por ejemplo, un problemón, y eso está generalizado en el campo y en el olivar. Segundo tema, ¿por qué? Porque a mí mi padre me decía, oye, vete a estudiar, aunque sea magisterio, me decía, vete a estudiar aunque sea magisterio, no te quedes aquí en el campo. No me lo decía a mí mi padre, se lo decían todos los agricultores a su hijo. ¿Quién se quedaba en el campo? Perdonadme que utilice este término. Los tontos. Los que servían para estudiar, entre comillas, a la ciudad, a la facultad o a la escuela. A la escuela superior o a la escuela media. Esto es que hay detrás un acervo cultural de que el campo, la agricultura, se ha desprestigiado en general. Desde la posguerra en España. Llevamos más de 50 años con la agricultura desprestigiada, ¿vale? ¿Cuál es el tema ahora?
que Francia en los años 60 empezó a declarar la agricultura como un sector estratégico de desarrollo del país, ¿vale? Para trabajar el tema del relevo generacional también, ¿eh? Los agricultores franceses, entre otras cosas, han unido su industria. Aquí, el presidente de la cooperativa de mi pueblo no se habla con el otro, que hay a lo mejor 6 cooperativas, no se habla con el otro de la otra cooperativa de aceite. Cuando no puede haber una industria agroalimentaria con 30.000 empresas, que muchas veces presumimos de que hay muchas empresas, pero si es que hay que unirse. Hay que unirse, es decir, no puede haber en un pueblo 6 cooperativas, ¿eh? Tienen que estar todas agrupadas para salir del tema de que vayan las cisternas y se las lleven a Italia o al mejor postor, sino que hagan todo el proceso, que ese es otro debate, pero es un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque en las cooperativas no está cualificada la gestión. Y hay gente muy interesante. El otro día decía un presidente de una diputación, que no voy a decir quién, en un acto como este en el que estábamos, decía, es que le debemos todo el cambio, todo lo que hemos avanzado a los agricultores. Si empezamos a pensar que lo bien que lo hemos hecho y lo bien que estamos, pues apaga y vámonos, ¿eh? Pero yo creo que estamos en un momento, lo decía antes, que hay que hacer un cambio y una revolución en ese sentido. Y estamos en un momento excepcional también, porque los fondos Next Generation, de los que no hemos hablado, pero que es muy importante, van a hacer que España está disponiendo ya de un dinero para también el sector agroalimentario, muy importante. Y tenemos un lastre en la administración pública impresionante en esto. Y tengo que decirlo, y lo digo en todos sitios, ¿eh? ¿Por qué? Porque va muy lenta, tarde, vamos a tener que devolver mucho dinero, ya lo digo de antemano, mucho dinero, en un dinero que estaba pensado en Europa y que se lo dieron a España para la empresa privada, condición sine qua non, que la Comisión lo concedió para eso, y que la maquinaria burocrática administrativa en España y en Italia va a ralentizar enormemente la aplicación de estos fondos, que son una oportunidad extraordinaria, de las que ya no se habla tanto, por cierto, y es un tema excepcional, que van para el tema medioambiental y para la transformación digital. Y por último, hablo de un tema también que creo que es fundamental, que es la formación, la cualificación del personal del tejido agroalimentario, ¿vale? Suponiendo que hay una estrategia de país, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Holanda, de que esto sea algo excepcional y que la industria... ¿Alguien entiende que la industria agroalimentaria es igual que la industria del automóvil en España? No. La industria del automóvil, que todo el mundo la tiene en la cabeza de que es estratégica y que el país va a apostar por ella porque se juega mucho. Todo el mundo lo entiende, que se juega como país mucho. ¿Alguien entiende que, por ejemplo, el sector del turismo es un sector estratégico para nuestro país? Sí, claro. ¿Pero alguien entiende que el sector agroalimentario tiene que tener el mismo peso? Pues tiene que ver con la fusión de empresas, tiene que ver con el lobby de empresas, tiene que ver con la cantidad de organizaciones que se han organizado para hacer eso. Y tiene que ver con la formación y la investigación. Aquí tenéis la suerte de, y lo digo siempre, de contar con la ESIAN, con la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba. Una suerte, y no es porque, y yo se lo digo siempre a Rosa donde voy, no es porque esté Rosa, no es porque la dirija ella, porque es otra suerte tenerla ella dirigiendo la escuela también, porque tienen grupos de investigación. Mira, en el Olivo tienen 8 grupos de investigación súper potentes, pero tienen muchos más grupos de investigación. Seguramente es una de las universidades españolas que tienen, españolas e internacionales, que tienen más proyección en el desarrollo de grupos de investigación y de transferencia. Ella lo ha dicho, me ha encantado oírlo. No es una cuestión de la universidad, es una cuestión de la empresa y de la universidad. Colaborar, trabajar conjuntamente. Inversión, sí.
ellos tienen mucho desarrollo, mucha inversión. Han sacado, y lo han sacado ellos, los primeros que lo sacaron, la compra pública innovadora para el desarrollo de temas del olivo, ¿vale? Jesús Gil, un compañero tuyo, Rosa, tú lo sabes mejor que yo, lo voy a explicar yo, pero Jesús Gil ha dirigido este proyecto que está significando que, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo que conocí, me encantó, que lo he visto en un vídeo, tiene muchos más, pero un ejemplo que es el que en un taller de un municipio, no sé si es de Cabra o de Puente Genil, en olivo intensivo, de olivo de 7x7, ¿no? del seto, ¿vale? Están haciendo una máquina para coger de manera robótica la aceituna en el olivo del 7x7, muy grande, que pasa por el olivo. Joder, hay que descubrirse, porque eso sí que baja los costes, por ejemplo, ¿vale? Y es I+D española y es I+D que sale de Córdoba, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿dónde dirigir la inversión? A proyectos que están saliendo de ahí, si esos son los que al final van a hacer la transformación, con gente joven que le da prestigio a lo del campo, a que en el campo acaban los menos listos, por así decirlo, que le da prestigio con ese tipo de uso de la tecnología, con aplicaciones, como hemos visto esta mañana, para la caza mayor, que se puede utilizar para la ganadería, que se puede utilizar con un móvil y con el control sencillo de una cámara, de viendo lo que está ocurriendo en cada momento, la inteligencia artificial previendo qué cosecha va a haber, cómo va a evolucionar los precios. Todo esto es algo ya que está al alcance y que mucha gente de ahí está trabajando ya en ese sentido porque tienen un equipo extraordinario en todos los sentidos, con los grupos de investigación, con un montón de cosas que podemos utilizar, que además se están uniendo a otras universidades. En el tema del vino, porque hemos hablado del aceite, pero podíamos hablar del vino. En Córdoba tenemos la denominación de origen Montilla Moriles. Pues qué contaros, en el tema del vino es un tema también de innovación, que se está metiendo muchísima innovación en el tratamiento de los suelos para evitar plagas, por ejemplo, y evitar el uso de fitosanitarios, ¿no? De tratamiento del ADN, tratamiento del ARN, con tecnología muy parecida al uso de las vacunas para combatir el virus, para fortalecer las defensas que la viña, por ejemplo, tiene combatiendo los hongos y las bacterias que puede haber en la finca, ¿no? Es decir, que ya cada vez hay más posibilidades y las posibilidades están ligadas a gente que investiga, que hace spin-off, que saca empresas y sobre todo gente, ellos tienen el Centro de Transformación en Competencias Digitales que se lo ha concedido el Ministerio de Agricultura y que van a sacar de ahí mucha formación de agricultores, de gente del medio rural, que además pues también están contribuyendo a eso, ¿no? A la fijación en el medio rural. Aquí tenemos un ejemplo de Cova en Pozo Blanco, macho. Es decir, estamos hablando de que está en Los Pedroches, una industria de transformación agroalimentaria que tiene 550 millones de facturación en Los Pedroches y que exporta a Estados Unidos y exporta a China su carne. Es decir, estamos hablando de que tenemos ejemplos en la provincia de Córdoba muy exportables. Disculpad, os tengo que interrumpir un momentito porque nos están llegando... Perdón, nos están llegando preguntas, tanto me solicitan en sala hacer alguna pregunta, me están llegando también por los canales online de la gente que nos está viendo. Os voy a interrumpir para que se hagan esas preguntas y les lleguen a nuestros intervinientes, porque creo que es interesante. Tú habías pedido micro, ¿verdad, Juan Luis? Sí, bueno... Por favor, si sois tan amables, y si no, yo traslado... Sí, sí, claro, exacto. Y yo ahora os traslado alguna que me está llegando también online. Sí. Bueno, con Juan Francisco he tenido la ocasión de hablar, ni con Rosa ni con José María he podido hablar antes porque ha llegado un poquito más tarde. Bueno, soy Juan Luis Blanco, he presentado aquí un proyecto hoy del sector agroalimentario. Yo vengo de Villanueva de Córdoba, de Los Pedroches, y es un proyecto ganadero. Porque, bueno, hasta ahora mismo se está hablando de lo que es el olivo, el almendro, el tema de la viña, las aplicaciones tecnológicas la tecnología que se está aplicando para intentar rentabilizarlas más, para intentar los recursos para sacar la producción, minimizarlos al máximo, hacerlo sostenible, ¿no? Pero en la ganadería
Yo, Juan Francisco, pues yo también me he criado de chiquitito en la ganadería. Yo mis vacaciones eran en el campo, los fines de semana eran en el campo. Hay otro dicho que dice gallito de noche, gallito de día, ese que me decía mi padre. Y bueno, pues la ganadería extensiva, por mucha tecnología que le queramos aplicar, no se le puede aplicar, hay que estar allí. Y bueno, digo esto por hacer un poquito, por tocar un poquito también la ganadería. Pero en tu segunda intervención, José María, perdona que has hablado del tema de las tecnologías para el tema de las proteínas vegetales para hacer carne. Yo supongo, lógicamente, que es por el aumento de población que va a haber, lógicamente, pues esa gente hay que darle de comer. Y yo, pues ahora, con ese argumento, le traslado a Juan Francisco si ese mismo filete hecho con proteína vegetal se puede considerar de la misma calidad, o llamémoslo eco, al filete que se haga en una ganadería en extensivo. A ver, me preguntan mi opinión sobre la calidad. Yo he explicado, por ejemplo, la cata ciega que organizó el Financial Times. Está referenciada en el informe que hemos publicado de tendencias, que os lo podéis bajar si entráis en smartagrifoodsummit.com. Os podéis bajar el informe y lo veis. Veis la referencia, el periódico, el reportaje en el Financial Times, ¿no? Lo que hicieron son periodistas gourmet, ¿vale?, de los que se encargan de cubrir todos los mejores restaurantes del mundo, las comidas que salen de allí. Hicieron una cata ciega, no sabían lo que estaban comiendo y ellos no distinguieron la carne llamada de laboratorio, ¿vale?, a partir del cultivo de tejidos, ¿vale? Que lo que hacen no es que fabriquen, es que una cosa es derivada de las plantas y otra cosa es el cultivo de tejidos, ¿vale? Y no supieron distinguir ni por el olor, ni por el sabor, ni por la textura, ninguno de los componentes que le pusieron, de las muestras que le pusieron, de las que estaban cultivadas en ganadería extensiva y de las que estaban cultivadas en laboratorio. Pero yo no sé en la calidad, y qué podemos considerar calidad, pero lo que sí te puedo decir es que las hamburguesas veganas, por ejemplo, de Beyond Meat o de Impossible Food, o una de estas empresas que están tirando más, Eura, la española, por no hacerle publicidad solo a las de fuera, están vendiendo en los lineales de Mercadona o del Corte Inglés o de Carrefour y tal, están vendiendo todavía a un nivel de un 10% de lo que es la carne tradicional, teniendo en cuenta que el mercado de la carne tradicional no va a perder a su público, ¿vale? Lo que estamos hablando es de que hay nuevas generaciones, generalmente, que estiman que no quieren consumir carne por determinadas cuestiones y les da igual otra cosa, que no quieren consumir carne por lo que sea, y toman carne tradicional, me refiero, en ganadería extensiva o en macrogranja, ¿vale? Y consumen carne derivadas de plantas por ahora, pero consumirán en el futuro carne hecha en laboratorio. Yo es lo único que he dicho. ¿Que es de la misma calidad? Yo he probado las tres, ¿vale? Y te puedo decir que ni me gusta una ni me gusta otra. La hamburguesa, me refiero, ¿vale? El que más me gusta, lo que tú fabricas, el jamón, ¿vale? Esa era la siguiente pregunta. ¿Tú crees que un jamón de bellota se puede fabricar en laboratorio? Yo creo que no. Pero llegará, no te preocupes, que llegará. Solamente es una nota de esperanza. El consumidor, el porcentaje que supone las características organolépticas de un alimento en la toma de decisión de un consumidor a la hora de elegir en el lineal un producto u otro, no es tan importante. Es importante, pero no lo es tanto. Es decir, al consumidor, y sobre todo al que puede pagar un producto diferencial, lo que le tenemos que contar es una bonita historia. Y en eso, las producciones extensivas, sean en ganadería, sean en agricultura, etcétera, tienen argumentos para contar una bonita historia. Y eso es lo que hace que se venda a un precio diferencial. Luego, no es solo las características organolépticas y eso siempre estará ahí. Siempre estará ahí. Muchas gracias.
Tengo alguna pregunta más y algún comentario que llega de redes sociales, disculpad, del canal online, y me gustaría hacerlo llegar a la mesa. Jacek se disculpa por su español, dice que no se entiende, pero no se atreve a hacer la pregunta en español, y dice, la leo, luego la traduzco. How are the investment figures in the agriculture sector distributed? ¿Cómo están distribuidas las cifras de inversión en el sector agrícola? Is there a study on this? ¿Hay algún estudio? Where can this data be consulted? ¿Que dónde podemos consultar esos datos? Si, no sé para quién es la pregunta, porque lo hace en general. Lo he comentado yo antes, pero nosotros lo efectivamente tenemos en el informe de tendencias agroalimentarias, hemos publicado el del 2021, que está en inglés y en español, ¿vale? El del 2021 en la web de smartagrifoodsummit.com y el del 22, que lo hemos publicado recientemente en la misma web también, que está todavía solo en español, pero también lo tendremos en inglés dentro de poco, donde vienen todos esos datos de la inversión por grandes sectores innovadores. Gracias. Luego hay un comentario que también dicen, muy importante esta referencia. Es anterior, es decir, en alguna de las ponencias anteriores este señor comenta, muy importante esta referencia a la aplicación de los principios de la economía circular al sector, incluso yendo más allá, poniendo en marcha la simbiosis industrial vinculando sectores como la agricultura, el medio ambiente, el turismo para avanzar más en esa transición desde una economía lineal a una economía circular. Lo hice como comentario y no sé si queréis hacer algún comentario al respecto de esto. Yo simplemente coincido completamente en que es una línea de futuro que ha sido mínimamente abordada todavía y hay unas posibilidades de inversión enormes porque el potencial es grande y ahí sí que es verdad que la clave está en conectar sectores. Ahí lo que hablamos es una estrategia de competitividad que es de diversificación concéntrica y ahí pueden surgir en torno a productos agroalimentarios muchas ideas de negocio para aprovechar mejor esos residuos y sus productos que se obtienen. Y aprovecho que tengo la palabra para dos comentarios. En cuanto a la inversión, cómo se distribuye la inversión, hay otro informe que es sobre startups agroalimentarias, que también cómo están emergiendo esas startups a lo largo de la cadena agroalimentaria, un informe que fue también publicado recientemente sobre el estado de la food tech, del sector food tech en España, de eTable junto con el ICEX y bueno, hay datos interesantes de cómo se están distribuyendo esas startups entre la fase de producción primaria, la transformación industrial o la distribución y la logística. Y ahí, bueno, pues también hay cifras interesantes. Y en cuanto a la ganadería extensiva, claro que hay potencial para digitalizar la ganadería extensiva y de hecho hay ejemplos clarísimos en grupos de investigación nuestros de producción animal junto con empresas que ahora mismo están ya, bueno, pues la empresa Digitanimal, por ejemplo, es una empresa que está bien consolidada en ese sector. Han dado pasos muy importantes en la aplicación de la tecnología digital para ayudar al ganadero de extensivo a mejorar su calidad de vida, lo primero, porque a veces la gestión de este tipo de explotaciones es complicada, a mejorar sus resultados económicos y después a mejorar la calidad del producto que ofrecen. Y es la aplicación de tecnología digital, la aplicación de inteligencia artificial, al final, a través de collares y de otro tipo de instrumentos que va dirigido a eso, a darle información al ganadero para que pueda tomar mejores decisiones. Y es un ejemplo también de colaboración universidad entre empresas bastante interesante, junto con ese que comentaba también Juan Francisco de Innolivar, ¿no? de ese proyecto de compra pública innovadora. Y algo que es que no me... porque escuchándolo antes no me quiero dejar de decir aquí. Tenemos un problema de cambio cultural importantísimo, y ahí tenemos que trabajar todo. No es tanto el cambio tecnológico como el cambio cultural, y para eso es necesario comunicación. Es decir, la sociedad tiene que enterarse de que este no es un sector atrasado. La sociedad tiene que enterarse de que este es un sector con unas posibilidades económicas de crecimiento, de innovación y de aplicación de la tecnología enorme, y el futuro de muchos países va a depender de lo que sepamos hacer en el sector agroalimentario. Entonces, eso hay que comunicarlo y hay que comunicar todo lo bueno que se está haciendo, que es mucho. Que hay otros aspectos de dificultades del relevo generacional y de que si las familias no quieren, que si
yo pondría otros muchos en positivo. Es decir, yo constantemente están llegando a la escuela jóvenes absolutamente volcados y vocacionales con un sector que saben que va a ser su futuro profesional y que quieren trabajar para él. Y estos jóvenes van a estar bien formados, son jóvenes que tienen ganas de innovar, son jóvenes que tienen ganas de comprometerse con su territorio, muy importante el vínculo ese con el territorio, el vender ese servicio ecosistémico que la agricultura también presta. Es decir, la agricultura no es solo el producto, no es un móvil o una botella de agua que vendemos en el mercado. Detrás de un producto agrario y agroalimentario hay mucho más que eso, y esos servicios ecosistémicos que el sector presta hay que pagarlos. Hay que remunerarlos, o los paga la política o los paga el mercado, pero alguien tiene que recuperarlos. Si el sector agroalimentario es importante para el medio ambiente, para luchar contra el despoblamiento, para fijar el CO2, para luchar contra la erosión, eso hay que pagarlo de alguna forma. Entonces ahí tenemos pues muchos retos por delante, pero el de la comunicación muy, muy importante para que se conozca de verdad la realidad de un sector que es muy diferente al que la gente piensa. Por ir terminando, por ajustar el horario un poco a lo que teníamos previsto, pero me gustaría que nos quedáramos con una última intervención de cada uno de los tres componentes de la mesa, para orientar un poco a nuestros inversores, tanto al pequeño inversor, como que es el que manejamos desde Netting Club, como a los acuerdos que tenemos con otros fondos de inversión mayores. ¿Dónde podemos encontrar, dentro de cada uno de vuestras opiniones, dónde podemos encontrar proyectos interesantes para invertir? Al decir interesante, no solamente nos referimos al proyecto interesante con una repercusión inmediata en rentabilidad. Hoy nos presentaba Juan Luis un proyecto a 10 más 4 años, o sea, pero era un proyecto estable y sólido, ¿no? ¿Dónde podemos los inversores dirigirnos para encontrar proyectos interesantes que podamos empezar a investigar sobre ello? ¿A quién? Cualquiera. Porque, vamos, me gustaría que los tres intervinierais para ir rematando un poco la mesa. ¿Sí? Bueno, pues comienzo yo. Son muchos los ámbitos, pero yo me centraría en lo que son los grandes problemas que tenemos hoy en día, en la eficiencia en el uso del agua, es decir, en todo el tema agua, regadío, modernización, cómo reducimos el coste de la energía también a la hora de regar, cómo modernizamos todos los sistemas de regadío. Ahí hay mucho, porque hay una parte, yo diría que una parte muy importante del futuro de la alimentación que va a estar en manos de la agricultura de regadío. Y ahí en la agricultura de regadío hay mucho que todavía que innovar y que aportar. Y ahí hay, creo que, posibilidades interesantes. Después, bueno, yo veo también posibilidades de inversión interesante en el tema de calidad, que ha comentado antes José María. ¿Cómo le primero, cómo hacemos para que la calidad sea una realidad? Que yo creo que lo es decir, la calidad de los productos agroalimentarios españoles es una realidad, pero no basta con eso. Es decir, hay que asegurarle al consumidor que ese producto que está consumiendo tiene la calidad que dice que tiene, y el consumidor y hay que darle confianza. Y para darle confianza hay innovaciones en tecnologías digitales pues muy interesantes, y están emergiendo ahí empresas, pues yo creo que utilizando tecnología NIRS o blockchain, que al final tratamos de darle garantías y confianza al consumidor de que eso que está consumiendo tiene la calidad que dice que tiene. Después, creo que también en el tema ambiental, en todo el tema ambiental, ahí, bueno, pues creo que el entorno institucional que tenemos nos está llevando, pues todo el Pacto Verde Europeo y todo el entorno de la Agenda 2030 nos obliga a incorporar todas esas cuestiones ambientales, y ahí pues hay sin duda innovación y oportunidad de negocio también en ese ámbito. Y bueno, yo diría también, mirando también a una escala más local y más vinculada al territorio,
Creo que también puede haber ahí una posibilidad muy interesante, porque hablamos del sector agroalimentario, de la agricultura, como si fuera un todo homogéneo y sabemos que no es así. Es decir, hay muchas agriculturas y muchos sectores agroalimentarios muy diferentes y con posibilidades de competir muy distintas. Es decir, hay quien va a poder competir en precio y en coste, pero hay quien tiene que sí o sí competir por diferenciación, y el consumidor y la sociedad está dispuesta a pagar más por un producto diferenciado que responda a lo que va buscando, y ahí en ese vínculo con el territorio hay oportunidades de negocio que creo que van a poder dar respuesta a consumidores a escala mundial que hay pidiéndole al sector agroalimentario productos diferenciados muy concretos, y ahí creo que hay posibilidades de inversión pues importantes. Y bueno, nuevo alimento y todo eso ya lo ha comentado Juanfran, y después yo creo que todo lo que está ligado a la utilización de las nuevas tecnologías y de las herramientas digitales, pero dirigidas al sector. Es decir, este no es un sector de generalistas, aquí no vale todo en el sector agroalimentario, tiene peculiaridades que necesitamos que se adapten a la realidad que tiene. Entonces yo creo que todas las inversiones que sean capaces de responder de verdad a la realidad de este sector, no creo que haya sector con potencial mayor que el sector agroalimentario, ¿vale? Porque hay otros que están más maduros, pero es verdad que el agroalimentario estamos todavía al principio del camino, y ahí, bueno, hay posibilidades enormes de inversión, y creo que es clave también el contacto con la universidad y con los centros de investigación. Estamos deseando que lo que hacemos sea útil y sirva, y para que sea útil y sirva, pues necesitamos al sector privado de la mano de la universidad, para que lo que se hace allí, para que el tiempo que se dedica a investigar, pues sirva al sector con el que estamos comprometidos. Así que esa es mi percepción. No sé, María, si quieres tú. A ver, yo distinguiría 8 cosas concretas que creo, 8 tendencias concretas que creo que están destinadas a aceptar la inversión y que la inversión sea rentable, porque si no, ¿de qué sirve invertir? ¿No? Que sea rentable, que dé dinero, aparte de que contribuya socialmente a la mejora del medio ambiente y, desde luego, a mejorar la calidad y todo esto que hemos estado hablando. La primera, el e-commerce, es decir, tener en cuenta que esa es una de las cuestiones fundamentales de las que, por ejemplo, en estos 2 años se ha multiplicado, significaba el 20% de la inversión, del aumento de la inversión en la cadena agroalimentaria en el mundo, y ha llegado al 55%. Es decir, que ha empezado a generalizarse el uso de marketplace, que se llama, o forma de venta a través de Internet y de suministro con logística a la casa, ¿vale? Y además, fijaros que ya el sistema no solo se ha extendido en el ámbito de la compra de cualquier cosa, en el ámbito agroalimentario, por ejemplo, en nuestro país nos tenemos que sentir orgullosos de que Globo, que empezó en el ámbito agroalimentario, se ha convertido en una de las grandes empresas que, hombre, hay que recordar estas cosas, hay que recordarlas. Yo conozco a Sacha Michau, ¿vale?, el fundador de Globo, coincidí con él hace 5 años en Granada, en un evento que se organizaba allí de inversión. Y yo veía como otros inversores que estaban en la reunión, luego como hacíamos aquí, como hemos hecho en el desayuno, en el networking, tomando una cerveza, allí era con cerveza, decían todos, fíjate, y Sacha nos había contado a todos allí el que iban a abrir en Sao Paulo, en Lima, en Santiago, en Miami, iban a abrir delegaciones para intentar dar servicio en estas grandes ciudades, ¿no? Y los inversores, cuando se daban así la vuelta, decían, joder, vaya hostia que se van a dar esto, y no sé qué. Fijaros, mentalidad un poco también que nos encontramos en el sector de la inversión, que también hay que ser autocríticos en eso, bueno, pues resulta de que llegó, le invirtieron algunos españoles para llegar ahí, ¿no? Pero su crecimiento de Globo ha sido con el Fondo Soberano de Abu Dhabi, ¿vale?, que le metió un dinero considerable, y luego
que lo ha comprado la gran empresa alemana de delivery, ¿no? Que ha sido el gran boom de Glovo, que ya es otra empresa que ha salido gracias a fondos y a inversores, ha salido y es un unicornio que tenemos pues como Cabify o como el de los coches eléctricos, ¿no? Es decir, es un unicornio que tenemos en el ámbito agroalimentario en España. Vamos, empezó en el ámbito agroalimentario, ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, con esto quiero decir que el tema de marketplace y demás es un tema, y además el marketplace de proximidad es algo que está funcionando también, de que han abierto las pescaderías, las carnicerías a partir de la pandemia, un sistema que algunas veces hasta con el WhatsApp ha funcionado y han mantenido su sistema de comercio de esa forma tan sencilla. La segunda tendencia, nuevos sistemas de plataforma de agricultura, de ganadería, no solo la intensiva, la extensiva también, y la acuicultura de precisión. ¿Por qué? Porque esto ayuda, el sistema de lo que se llama el Internet de las cosas, ayuda a que se monitorice lo que está pasando en cada animal para garantizar su bienestar, algo muy importante para el consumidor. Que tú dirás, pues como digo yo en el campo, joder, ¿cómo está esta aceituna? Está estupendamente, pero el animal, anda que ese bicho no lo veo yo que está, vaya jamones que va a sacar ese bicho. No es lo mismo que tener monitorizado con datos reales, con el Big Data, con un análisis de cómo va a evolucionar ese animal, guardando esos datos, etcétera, etcétera. E igual en la agricultura, en la acuicultura, la pesca. Entonces, ese tema de agricultura de precisión, ganadería de precisión y pesca de precisión es un tema de inversión importante. La de plataforma. Alternativa, proteína alternativa. Ya hemos hablado suficiente, no voy a volver a hablar de eso, pero es una inversión importante en este tema. Cultivos indoor y de agricultura vertical. Hace falta más producción vegetal porque la humanidad va creciendo, lo ha comentado José María, lo ha comentado Rosa, y necesitamos nuevas formas de cultivo. Esa inversión, yo lo digo, la gente de Almería, que hablaba con ellos el otro día, con empresarios de Almería, decían, hombre, pero es que lo que nosotros tenemos, ¿cómo se va a comparar con lo de Holanda o lo de Alemania? Es verdad, pero ahora la pregunta es, ¿tendríamos que empezar a invertir en este tipo de cultivos? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Pues porque ahora tienen mucho más consumo energético, desde luego, me decían ellos, desde luego, pero va a hacerse mucho más eficiente dentro de muy poco. Entonces, se trata de que esas 5 cosechas, cuando sacamos 1 o 2 nosotros aquí, las tengamos muy en cuenta para competir, ¿vale? En quinto lugar, la seguridad alimentaria y la trazabilidad, ya lo hemos comentado también. El blockchain, el blockchain es un método de todo lo que significa el controlar la trazabilidad de la granja, entre comillas, con la estrategia de la Unión Europea, y utilizo esa frase, de la granja a la mesa, es decir, que el consumidor sepa qué productos se han utilizado, cuándo ha nacido, con qué aguas ha tratado, qué sequías ha pasado, cómo ha evolucionado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que lo sepa con datos seguros, no con datos falseados, ¿vale? Sino con datos seguros y que con su móvil pueda saber qué está pasando con ese producto desde la carne, y ahí tenéis mucho que ganar, lo decía José María, es que cuando el consumidor tenga esa información, cómo va el jamón de los Pedroches de bellota, cómo va a decirle que no, comparado con otro que no sabe de dónde viene o que ha salido de un laboratorio. Pues escogerá el que le garantiza esa trazabilidad con bienestar animal. La biotecnología, muy importante, la biotecnología es algo esencial. En esta época la biotecnología es algo esencial. Yo echo de menos mucho más trabajo interdisciplinar en España en este campo. Tenemos institutos institutos universitarios que están trabajando mucho en ello, pero la biotecnología es fundamental porque van a cambiar, lo he comentado antes con respecto al tratamiento genético, la resistencia de las plantas, etcétera, etcétera. Esto es un sector
que además tenemos que procurar cuidarlo desde el punto de vista del I+D, invirtiendo dinero público y privado en I+D para la biotecnología, porque de ahí sale el futuro de nuestra alimentación. Y qué deciros, por ejemplo, de la economía circular, que no lo he comentado. Por ejemplo, hay una startup española, Entomo se llama, ¿vale?, que cultiva la mosca blanca. ¿Sabéis para qué sirve la mosca blanca? Pues para eliminar los residuos. Por ejemplo, en nuestro campo, en el Alpechín, y también los residuos en las grandes ciudades, de las aguas residuales, por ejemplo. Han llegado a un acuerdo con Veolia, la segunda multinacional del mundo en el tratamiento de las aguas en las ciudades en las que bebemos y las que tiramos, Veolia, para hacer una planta que purifica el agua para el riego, incluso para beber puede hacerlo, con la mosca blanca y con el cultivo de larva de mosca blanca. Economía circular, ¿vale?, se llama eso. Por ahí va el camino también la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial aplicada. Y por último, las soluciones para eliminar los desperdicios. Lo ha comentado Rosa antes. Yo simplemente decir AgroSingularity, una startup que lo que hace es pues el suprarreciclaje, que se diría en castellano, ¿vale? El suprarreciclaje de frutos y verduras para el consumo humano, lo convierten en polvo, pues aquellos que van desechados por las grandes cadenas, que no llegan a la mesa y que suponen 1/3 de los desperdicios. Pero también hay mucha comida que una vez que llega a nuestra mesa la tiramos, ¿vale? Es decir, que hay que tener en cuenta, yo siempre lo pongo como ejemplo, que os lo ponía el otro día, una naranja para que llegue a nuestra mesa consume 50 litros de agua hasta que llega a nuestra mesa. Solo pensando en el agua. Si pensamos en todo lo que significa cultivarla, pues imaginaros los recursos que se van ahí, ¿vale? Esto es algo que el suprarreciclaje, por ejemplo, como ayuda de esta startup, que ya tiene 1 millón de euros de financiación, es un camino también muy interesante en ese tratamiento de los residuos de forma o de las frutas y verduras defectuosas, aparte de una línea que, por ejemplo, en España está empezando tímidamente, que ya, por ejemplo, yo lo he visto en Australia y en el Reino Unido, que es que los supermercados abren una línea de menor coste en aquellas frutas o verduras defectuosas y que no pasan los niveles de calidad, no en el producto, sino en la apariencia, y también se introducen, ¿no? Ya está. Yo, José María, he visto a Yolanda levantarse y me ha asustado, ¿no? Porque cuando ya Yolanda viene... Deberías. Pero sí me gustaría que nos remataras tú un poco con tu conclusión, porque creo que como cierre para la mesa es bastante interesante. Después de este máster de Juan Francisco y la aportación tan valiosa de Rosa, 2 minutos. Y por ser concreto y no ser transversal, por ejemplo, y hablando de lo que más conocemos, que es nuestro sector oleícola, en campo hay muchas oportunidades, por supuesto, con los nuevos sistemas de cultivo, pero inversión inteligente, No se trata solo de poner olivares por ponerlos, sino escoger las mejores variedades, que en eso la Universidad de Córdoba están desarrollando variedades altas en polifenoles, más potentes organolépticamente que las variedades que se estaban poniendo en olivares de alta densidad, etcétera, es decir, sabiendo qué se hace, dejándose asesorar. También en campo es muy interesante el tema, yo creo que ahora está encima de la mesa, del compostaje de alperujo y generación de abonos orgánicos alternativos que están potenciados por Europa y que son alternativas a abonos que cada vez son más caros de síntesis y que además son medioambientalmente más favorables. Luego cojamos el alperujo, que tenemos 8 millones de toneladas en España, convirtámoslo en abono orgánico y eso también es energía circular. Yéndonos a la industria, ahora mismo hay una auténtica revolución de pequeña ingeniería, de pequeñas empresas, algunas de ellas ingeniería, etcétera, donde se está automatizando, tratando de automatizar el proceso de producción de aceite desde la recepción de aceituna en patio hasta el almacenamiento del virgen extra en bodega, que son muy interesantes. Yéndonos a la comercialización, lo ha dicho, marketplace que ofrezcan también de forma inteligente distintos segmentos de lo que serían los vírgenes extras. Ya no se trata de que hay 3 categorías de aceite, oliva, virgen y virgen extra. Ya se trata de que dentro de los vírgenes extras tenemos que
que venderle al consumidor, pues que cada uno tiene sus usos culinarios según variedades, según su picante, su amargo, según su contenido en polifenoles, que en los últimos años está siendo muy demandado en Japón, en Estados Unidos. Entonces, marketplace donde se pueda segmentar lo que cada uno quiere y se le pueda servir, ¿no? Y ya para terminar como ejemplo, una empresa que a mí me fascina, se dio en Huelva hace poco tiempo, un pastelero, un economista y un experto en procesos, que han convertido el aceite de oliva o un producto que no se va a llamar aceite de oliva, porque para que se llame aceite de oliva tiene que ser 100% proveniente de la aceituna, etcétera, pero una grasa cuyo contenido en aceite de oliva es el 95% y que tiene forma sólida a temperatura ambiente, es decir, que es untable. Es un proceso que no usa altas temperaturas ni usa ningún toque químico, es decir, es un proceso totalmente físico, y convertimos el aceite de oliva virgen extra en una grasa untable que además tiene más paratosidad, etcétera, para la bollería industrial, ¿no? Bueno, pues esto para mí es bestial, ¿no? Somos el 2% de la producción mundial de grasa. Imaginaros que los pasteleros franceses, los croissants en Europa, etcétera, seamos capaces de ofrecerle una grasa parecida a la mantequilla en aspecto y en propiedades de textura, etcétera, pero compuesta por la grasa más sana de todas las conocidas, por el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Bueno, pues me parece una empresa con un futuro, y de hecho están empezando muy fuerte, y han tenido Ángel que le han apoyado, pues con un futuro impresionante, ¿no? Pues basado en el I+D también, ¿no? En la comercialización. Despides Pues la nada, mesa, sí, por favor. bueno, quedan temas que me hubiera encantado tocar y que además hubieran dado mucho juego. De hecho estaba convocado el ministro de Agricultura, pero tenía un viaje a Costa Rica, que al final no ha podido ir por culpa del COVID, y había, bueno, pues temas que yo quería haber sacado, como el papel de las instituciones o las mismas asociaciones empresariales a las cuales pertenecemos, pues, dentro de todo esto, ¿no? O sea, cómo os apoyamos o os damos la espalda en determinados momentos y cuáles son las demandas, ¿no? O cómo se pueden organizar foros de encuentro entre inversores y proyectos, ¿no? Dentro del agro. O sea, yo creo que se abre un horizonte para aquellos que venimos del mundo de la inversión importantísimo, porque creo que hay un sector muy bueno y me quedo un poco con el compromiso que pedíais, creo que todo, de que esto no es un tema ni solamente institucional ni solamente de inversión privada, sino que creo que todos debemos de ponernos de acuerdo y colaborar para que el mundo agro sea un pie fundamental y estratégico en la economía española y que así lo entendamos todos. Gracias, y bueno, pues seguramente volveremos a tirar de vosotros, porque creo que ha sido interesantísima la mesa y con mucho recorrido. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, paso diapo y ya terminamos. Agradecer a todos los asistentes, agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el canal online, vuestra presencia aquí. Esperamos de verdad, por supuesto, gracias a los intervinientes de esta mesa. Ha sido un lujazo, de verdad, teneros aquí. Como bien dice Enrique, volveremos a recurrir a vosotros, porque algunos tengo el gusto de conocerle en un terreno no profesional, pero incluso en este terreno profesional sigue siendo una maravilla compartir tiempo con vosotros. Han quedado muchas preguntas. En sala me han pedido algunas de las personas me han pedido participación que no he podido darle. Preguntas online también hay unas cuantas por responder, y anotaciones y comentarios, pero supongo que quedan pues para otra sesión. Me queda solo, como os digo, pues agradecer vuestra presencia, vuestra asistencia, o al revés, vuestra presencia, vuestra asistencia, y a los compañeros que están en el online, por supuesto que volvemos a contar con ellos para la próxima emisión. Thank you all. In the online channel, we'll expect to see you again soon. So, gracias a todos, nos vemos en la próxima edición.